Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al seminario de enfermedad celíaca. Vamos a hablar de genética de la enfermedad celíaca. Vamos a intentar puntualizar algunos de los aspectos más importantes del diagnóstico de la enfermedad celíaca e intentar ver cómo podemos hacer para ayudar a los pacientes y a aquellos que todavía no están diagnosticados con el estudio genético. Soy Teresa Perucho, pertenezco al laboratorio Génica Innova, somos un laboratorio especializado en genética molecular de Madrid, de España, y trabajamos mucho en genética predictiva, tomamos muestras de saliva y la enfermedad celíaca es una de nuestras pruebas estrella porque somos laboratorio de referencia en España en enfermedad celíaca, con lo cual intentaremos mostrarles lo que sabemos hacer y cualquier duda que tengan nos pueden ir preguntando. La charla va a tener tres partes importantes. Primero, una parte en la que vamos a hablar de genética predictiva. Vamos a repasar un poco cuál es el concepto y en qué nos puede ayudar. Luego nos centraremos principalmente en la genética de la enfermedad celíaca y el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Y después hablaremos un poco del protocolo de actuación y de cómo se toman las muestras y ya más aspectos más genéricos y prácticos. Vamos a empezar. La medicina predictiva es aquella parte de la medicina cuyo objetivo es determinar la probabilidad de aparición de una enfermedad. Y principalmente, el principal objetivo es aplicar las medidas preventivas para evitar la enfermedad. Quizá lo más importante es retrasar su aparición, disminuir los síntomas. Si no se puede evitar la enfermedad, por lo menos que se pueda retrasar su aparición o disminuir los síntomas. Hay que tener en cuenta que todo método de predecir enfermedades siempre se basa en la genética, con lo cual lo más importante para nosotros hoy es que aprendan cuáles son las bases genéticas de la enfermedad celíaca para poder luego explicarlo o aplicarlo al resto de patologías, esta y otras patologías que son más frecuentes en la población adulta. Este es el esquema más básico que hay que estudiar siempre. El objetivo de todas las enfermedades multifactoriales de la edad adulta, aquellas que afectan al mayor porcentaje de la población, tenemos que conocer la base genética para poder modificar el ambiente con el objetivo de prevenir la enfermedad. Este esquema nos sirve para todas las enfermedades, nos sirve para la enfermedad celíaca, nos sirve para el cáncer, nos sirve para la diabetes, la obesidad. En realidad este es el esquema común que cumplen todas las enfermedades, con lo cual el objetivo principal es conocer las bases genéticas para poder modificar el ambiente con el objetivo de evitar el que aparezca y si no se puede evitar, por lo menos prevenirlo o atrasarlo. Vamos a centrarnos ya en la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enteropatía. Es una enfermedad sistémica que está medida inmunológicamente, pero también tiene una base genética. Lo más importante es que tiene un carácter permanente. Quizá es de lo que tenemos que tener muy claro para poder hablar bien con nuestros pacientes. Las manifestaciones Clásicamente conocemos las manifestaciones de la enfermedad celíaca como manifestaciones digestivas, la típica diarrea, distensión abdominal, pérdida de peso, astenia que podemos encontrar en los niños. Quizá estas son las manifestaciones que son más poco frecuentes en adultos. En adultos nos encontramos principalmente manifestaciones extradigestivas, pero de todo tipo. Hay dolores articulares, hay cansancio, hay casos de infertilidad, casos de depresión, menopausia precoz, dermatitis. La verdad es que son patologías o clínica bastante amplia y bastante diferente, lo que hace muy difícil el diagnóstico.
Y quizá lo más característico, por lo que es más difícil diagnosticar todavía a los pacientes, es porque hay pacientes asintomáticos. Hay pacientes que son celíacos, pero que no tienen síntomas. En este caso, no tienen síntomas ni digestivos ni de otro tipo, pero son pacientes celíacos, con lo cual están malnutridos y pueden tener los efectos secundarios que desarrolla la enfermedad celíaca. En estos casos es cuando es mucho más importante hacer un buen diagnóstico y sobre todo un diagnóstico precoz. ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar enfermedad celíaca? ¿Por qué nos gusta mucho esta patología? Es porque es muy frecuente en la población. En la población general, el 1% de la población general es celíaca. De este 1%, solamente el 80% está diagnosticado. O sea que hay muchísimas, es al contrario, disculpen, el 80% no está diagnosticado, con lo cual hay muchísimos celíacos que no saben que lo son. Este es el riesgo de la población general, pero si ya aumentamos con más datos del paciente, por ejemplo, con una genética positiva, que es el estudio en el que nos basamos ahora, ya es 1 de cada 30 los pacientes celíacos. Y si además de la genética positiva nos fijamos en que tengan un familiar de primer grado afectado, entonces ya es 1 de cada 10. La probabilidad aumenta muchísimo. Por eso es muy importante hacer el estudio genético de enfermedad celíaca. ¿Cuáles son las causas que tiene esta patología? Es muy difícil de diagnosticar precisamente porque tiene una causa inmunológica muy importante, una causa ambiental y una causa genética. El componente inmunológico que determina la aparición de la patología es que hay anticuerpos presentes en el organismo, anticuerpos antigliadinas, anticuerpos antiendomisio, antitransglutaminasa o anticuerpos antipéptidos sintéticos de aminados de gliadina, que son los que desarrollan la cascada inmunológica que desarrolla todos los síntomas de la patología. Pero no es la única causante. Tiene un importante componente genético. ¿Por qué sabemos que tiene un importante componente genético? Porque se han hecho estudios estudios genéticos en gemelos monocigóticos, donde la tasa de concordancia es muy elevada. Esto significa que los gemelos monocigóticos, como ustedes saben, comparten el 100% de sus genes, es decir, la genética tienen una genética idéntica y tienen el desarrollo de la patología tiene una concordancia muy elevada. Esto quiere decir que tiene un componente genético esta patología muy importante. En gemelos dicigóticos la tasa de concordancia es muy baja, con lo cual significa que no es todo genética la causa de la enfermedad celíaca, sino que el ambiente también tiene mucha influencia. En este caso, el componente ambiental se refiere a la exposición al gluten y al resto de factores ambientales en los que puede estar viviendo el paciente. Nos vamos a centrar en el componente genético, que es el que ahora mismo podemos explicarles mejor. Dentro del componente genético hay genes HLA y genes no HLA asociados a enfermedad celíaca. Vamos a empezar por los primeros. Entre los genes que no son HLA tenemos todos estos que están asociados. Si se fijan, hay genes que están relacionados con genes neurológicos, genes hematológicos, del metabolismo, genes asociados a cáncer, sobre todo genes asociados a inmunología. Todos estos genes que están en el interior son los genes que en algún momento se han relacionado con la enfermedad celíaca. El tamaño de la etiqueta en la que están los genes indica el número de veces o el número de publicaciones bibliográficas en las que se han presentado asociados, con lo cual, como ven, hay muchos genes y la importancia o la asociación de cada uno también varía. El principal objetivo que yo quería poner en esta diapositiva era para que vieran que tiene la etiología genética de esta enfermedad es muy compleja. Muy compleja, pero por lo menos en esto es lo que se está investigando, o sea que quiero pensar que en los próximos años tendremos algún tipo de información sobre cómo afectan estos genes al desarrollo de la patología. Lo que nosotros nos vamos a centrar más es en el otro tipo de genes, en los genes que son HLA. En los genes HLA porque están más asociados, se ha encontrado más... hay una asociación más clara y conocida desde hace más tiempo, con lo cual son aquellos que nosotros podemos estudiar. Los genes HLA se localizan en el cromosoma 6 humano.
se agrupan en tres grandes conjuntos de genes, de clase 1, de clase 2 y de clase 3. Dentro de los de la clase 2 existen varios genes. Para nosotros los que nos interesan y los que vamos a explicar hoy son los DQ, solamente DQA1 y DQB1. ¿Por qué nos interesan estos genes? Porque son precisamente el producto de los genes HLA son los que se expresan en la superficie de varios tipos de células, entre ellos las células presentadoras de antígeno, las células APC. En este caso, estas células son las encargadas de presentar el gluten a las células TCD4, desencadenándose así la reacción inmunológica característica de la enfermedad celíaca. A estas proteínas de superficie también se las conoce como antígenos leucocitarios HLA, de ahí el nombre HLA, porque se expresan precisamente en este tipo de células. Cuando esta presentación de antígeno no funciona bien porque tienen los marcadores asociados a enfermedad celíaca, es cuando se desarrolla toda la cascada inmunológica que hace que se pierda la señal y todos los síntomas de la enfermedad. Cada molécula, cada proteína de estos genes está derivada de un heterodímero y que consiste en una cadena alfa y una cadena beta. En el caso de la molécula de Q, la cadena alfa está codificada por el gen HLA-DQA1 y la cadena beta está codificada por el gen HLA-DQB1. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es mirar la secuencia completa tanto del DQA1 como del DQB1. ¿Por qué? Porque es la combinación de resultados de DQA1 con DQB1 lo que nos da el haplotipo que esté asociado o no a enfermedad celíaca. Se lo voy a explicar con un ejemplo muy concreto. Si en el DQA1 encontramos el alelo 0501 y además en el DQB1 encontramos el 0201, esta combinación y solo esta combinación de 0501, 0201, esta combinación es lo que llamamos DQ2. Por otro lado, si estudiamos estos dos genes y encontramos otra combinación, por ejemplo, en el DQA1 la combinación 0301 y en el DQB1 la combinación 0302, es esta combinación y solo esta combinación la que da el haplotipo DQ8. Son estos dos haplotipos, DQ2 y DQ8, los que se han asociado a enfermedad celíaca. De hecho, hay muchos laboratorios que solamente analizan DQ2 y DQ8 y no sería del todo correcto, pero van a ver ustedes ahora por qué les cuento esto. Siempre se han asociado el DQ2 y el DQ8 y el half DQ2, que es una variante del DQ2. Pero cada uno de estos haplotipos tiene un riesgo diferente a desarrollar la enfermedad celíaca. No todos confieren el mismo riesgo al paciente. El DQ2 es el que confiere un riesgo más elevado, alto, muy alto o moderado, y el half DQ2, este en concreto, que es cuando está el 0,5 en DQA1, es el que confiere un riesgo bajo. Pero todos, los DQ2, half DQ2 y DQ8, confieren un riesgo. Esto es importante saber porque no siempre que el paciente tiene presente DQ2 y DQ8 significa que va a desarrollar la enfermedad celíaca. En realidad, en la población no celíaca, en la población sana, tenemos una presencia de DQ2 y DQ8 y HAL DQ2 bastante importante. Es decir, el 30% de las personas sanas tiene DQ2 y DQ8. El 70% tiene otros DQs, tiene otros haplotipos, tiene DQ5, DQ7, DQ6, DQ9, otros haplotipos. Pero el 30% de la población sana tiene DQ2 y DQ8. Insisto mucho en que es una población sana porque no es celíaca y no va a desarrollar la enfermedad celíaca aunque tenga DQ2 y DQ8. Me preguntarán, entonces, ¿para qué necesitamos estudiarlo? Pues necesitamos estudiarlo precisamente porque en la población celíaca ocurre lo contrario. En la población celíaca, el 100% de la población tiene DQ2 o DQ8. En concreto, es mucho más frecuente el DQ2 porque el 95% de los celíacos son portadores de DQ2 o half DQ2, el 95%, y una pequeña proporción son portadores del alelo DQ8, del haplotipo DQ8. Pero en realidad, el 100% de los pacientes tiene o DQ2 o DQ8. Lo que significa que si viene una persona nueva que tiene riesgo de enfermedad celíaca pero no se ha hecho el haplotipo y le hacemos el estudio genético, si sale que tiene DQ2 y DQ8, no sabemos dónde colocarlo. Puede ser en esta población celíaca, que todos tienen DQ2 o DQ8, o puede ser en el
puede ser en el 30% de la población sana que también tiene DQ2 o DQ8, pero si le encontramos DQ2 o DQ8 a esta persona nueva, no sabemos si va a ser celíaco o no. Lo que sí sabemos seguro es que si no tiene DQ2 o DQ8, entonces en este sector de la población no va a estar. Va a estar con absoluta probabilidad en el otro, en el de la población sana que no tiene DQ2 o DQ8. Es decir, si una persona viene, le hacemos el estudio y no tiene ni DQ2 ni DQ8, podemos decir que no es celíaco. Se descarta la enfermedad celíaca. Es decir, esta prueba tiene un excelente valor predictivo negativo para la enfermedad celíaca. Es el principal objetivo de la prueba, que salga negativo para que podamos descartar la enfermedad celíaca en ese paciente. Y si sigue teniendo síntomas, tendremos que buscar otra explicación en otra patología, pero en enfermedad celíaca no. ¿Cuáles serían los objetivos del estudio genético? Pues el principal objetivo es identificar a los pacientes susceptibles de enfermedad celíaca, precisamente para poder hacerles un seguimiento. Otro objetivo es el caso contrario, que es descartar la enfermedad celíaca en personas sin riesgo que no tengan ni DQ2 ni DQ8, con lo cual puedan estar tranquilos de que la enfermedad celíaca no la van a desarrollar nunca. Otro objetivo es la prevención de patologías asociadas. Un diagnóstico precoz nos permite poder prevenir estas patologías con bastante eficacia. Y quizá uno de los objetivos de todo estudio genético, pero en este caso más importante todavía, son los estudios familiares, porque aquí vamos a estudiar familiares de celíacos que todavía no lo son o que no saben que son celíacos, sobre todo para poder prevenir las patologías que puedan llegar a tener si no se tratan con relativa rapidez. Los criterios de inclusión de los pacientes en este tipo de análisis serían, principalmente está dirigido a pacientes con duda diagnóstica, es decir, aquellos en los que es necesario hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, para excluir la existencia de la enfermedad. Es decir, en ausencia de DQ2, HALD-DQ2 o DQ8 se excluye la enfermedad en un 99% de los pacientes. Con lo cual, es precisamente para excluir la enfermedad sería donde estaría más indicado. Y en caso contrario, como apoyo al diagnóstico, aquellos pacientes que tienen síntomas no clásicos, que son distintos a la diarrea, o como para evitar que se pueda demorar mucho el diagnóstico, la edad, el número de años medio en que en España se tarda en diagnosticar una enfermedad celíaca es de 10 años. Eso significa que si hay pacientes que se diagnostican al año o a los 2 años de empezar con los síntomas, habrá pacientes que tarden 20 años. Es una forma de decirles que es muy difícil de diagnosticar. Cuando no se da con el especialista adecuado, es muy difícil. Con lo cual, siempre que se haga el estudio genético es un apoyo al diagnóstico para poder facilitar que el especialista tenga todos los datos y poder llegar a un diagnóstico cuanto antes. Otro criterio de inclusión sería estudios familiares, es decir, siempre que haya un paciente celíaco conviene hacerle el estudio genético a sus familiares de primer grado como mínimo, a sus padres, a sus hermanos y a sus hijos. En este caso al perro no haría falta hacérselo porque no comparte genética, pero al resto de la familia de primer grado sí. También habría que hacerle el estudio a pacientes asintomáticos que sean de alto riesgo. Por ejemplo, aquellos que presentan alguna de las enfermedades que estén asociadas a celiaquía. Pues diabetes mellitus tipo 1, a tiroiditis, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Williams. Aquellos en los que es difícil de diagnosticar la enfermedad celíaca porque ya tienen otras patologías y donde un diagnóstico precoz puede evitar complicaciones graves. Pero no solo a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, aquellos pacientes que tienen alto riesgo y aquellos pacientes que también presentan otras enfermedades autoinmunes. También convendría hacerles siempre el estudio de enfermedad celíaca. Incluso estamos haciendo ahora bastantes casos en autismo, porque dicen que también está asociado. ¿Y cómo interpretamos los resultados? Yo creo que es quizá lo más llamativo. Habría aquí un punto cero, que es que si el paciente si no se presenta y no se detecta en el paciente ni DQ2, ni HALD-DQ2, ni DQ8, se puede descartar la patología. En cambio, si sí se identifica DQ2, HALD-DQ2 o DQ8, ese paciente tiene riesgo a desarrollar la enfermedad celíaca, con lo cual a lo mejor no hace falta continuar no hace falta hacer una biopsia porque él ya tiene síntomas y ya tiene la genética positiva y con eso el médico se asegura de que es celíaco y no necesita hacer una biopsia. Pues es posible que hay veces que se pueda evitar una biopsia.
De hecho, las recomendaciones de la ESGAN, que es la Asociación Europea de Neurología y Medicina Pediátrica, no recomienda hacer una biopsia si se tiene la genética positiva y ya se tienen síntomas, con lo cual en este caso sí que se evitaría. En el caso de que no tengamos un paciente, pero sí tengamos un familiar de primer grado o un individuo de población de riesgo y detectemos el DQ2, HAL-DQ2 o DQ8, en este caso se justifica el seguimiento. A este paciente sí que habría que hacerle anticuerpos periódicamente o tenerle más vigilado para identificar los primeros síntomas como enfermedad celíaca y poder diagnosticarla a tiempo en caso de que se desarrolle. Y por último, en aquellos pacientes en los que tienen una clínica confusa o una serología no concluyente, este hallazgo de los haplotipos de Q2, HAL-DQ2 o DQ8 le permitiría pues confirmar el diagnóstico también. Para que lo vean de una forma muy visual, cuando una persona es familiar de primer grado de un paciente celíaco, se le recomienda hacerse estudios de anticuerpos para intentar identificar los anticuerpos presentes. Normalmente sale negativo en la mayoría de los casos, a menos que tenga una celiaquía muy llamativa, pero normalmente sale negativo. En este caso, les conviene repetir el análisis de forma periódica, cada 2 años en concreto, hasta que finalmente tengamos los anticuerpos positivos y en ese caso se hace una biopsia para confirmar y se diagnostica la enfermedad celíaca. Si a este paciente se le hace la genética, es un paciente que tiene una HLA positivo, es decir, tiene una genética compatible con la enfermedad celíaca. Si le hiciéramos el estudio genético y sale negativo, después de hacerle el primer análisis de anticuerpos, si sale negativo, como se puede descartar, no haría falta continuar el estudio, con lo cual en este caso no hace falta hacer un seguimiento. Es una forma muy visual de poder explicarles que en este caso se descarta y ya no hace falta ni molestar al paciente, sobre todo si es un niño, ni nada. Se puede olvidar de la enfermedad celíaca, se preocupa de otras cosas, pero de la enfermedad celíaca no. Con lo cual es muy importante hacer este estudio cuanto antes mejor. Les hemos traído 2 casos clínicos muy llamativos, no muy llamativos quizá por el caso clínico en sí, sino por el número de veces que se repite a lo largo de la semana, porque son los casos típicos que nos encontramos en el laboratorio, como les decía, todas las semanas. El primer caso es un recién nacido de 4 meses de edad que tiene 2 hermanos celíacos ya diagnosticados, muy prontito los dos, uno a los 10 meses y otro a los 13 meses. A este hermano pequeño de 4 meses no se le introdució gluten en la dieta. Lo que querían los padres precisamente era intentar ver si tenía predisposición a enfermedad celíaca antes de introducirle gluten, porque se puede introducir antes o después y así podían un poco manejar la situación. Le hacemos el estudio genético, le hacemos el haplotipo completo. Nosotros no solo miramos DQ2 y DQ8, sino todos los haplotipos DQ, con lo cual hacemos un estudio mucho más amplio y a este paciente se le identificó como DQ5, DQ6, con lo cual al no presentar los haplotipos de riesgo para enfermedad celíaca se puede descartar la posibilidad de que lo vaya a desarrollar. Puede introducir el gluten en la dieta normalmente y no necesitará analíticas de seguimiento. La madre en este caso se quita toda angustia de que vaya a tener un tercer hijo celíaco. Este niño ya se puede estar mucho más tranquilo. El otro caso clínico que nos encontramos en el laboratorio en el día a día son los personas mayores de estos pacientes, precisamente. En este caso es una mujer de 58 años que tiene artritis reumatoide y tiene malas digestiones desde pequeña, pero ella se creía que esto era normal y que le pasaba a todo el mundo. Lo que pasa es que hace pocos meses se ha diagnosticado a su nieta de enfermedad celíaca, una nieta que tiene 2 años, y primero su nieta, luego su hija, que también presenta sospecha de enfermedad celíaca, y nos ha venido la abuela directamente, porque tiene una artritis reumatoide ya bastante avanzada. Se hizo el estudio genético y se ha visto que tiene los haplotipos de Q2 y de Q7, es decir, tiene un riesgo elevado a desarrollar enfermedad celíaca. El asesoramiento en este caso consistió en decirle a esta mujer que tenía que seguir una dieta estricta sin gluten. La paciente empezó a notar mejoría a partir de las 3 primeras semanas. Luego, pasados pocos meses, empezó a atenuar los dolores articulares y mejoró su calidad de vida. Este es el tipo de pacientes que tarda más de 20 años en diagnosticarse. Si esta mujer se hubiera diagnosticado enfermedad celíaca con 20 años, no tendría ahora la artritis que tiene, porque tendría
tendría una calidad de vida muchísimo mejor. Es por esto por lo que es muy importante hacer el estudio a pesar de no tener unos síntomas claros. Sobre el protocolo de actuación que tenemos que seguir con los pacientes es muy sencillo en este caso, porque la muestra es una muestra de saliva, son células de mucosa bucal. En realidad lo que hacemos es frotar la parte interna del carrillo con un algodón estéril que viene en su funda. Frotamos la parte interna del carrillo. Hay que frotar muy bien, hay que frotar durante un minuto en un carrillo y durante un minuto en el otro. Se trata de que necesitamos células, en realidad no es saliva lo que necesitamos, en la saliva no hay ADN, hay ADN en las células que obtenemos raspando la parte interna del carrillo. Hay que frotar muy bien, como digo, y una torunda en cada lado. Una vez que está tomada, se vuelve a introducir la torunda en su soporte y se nombra por fuera con el nombre del paciente y se envía al laboratorio. En realidad el paciente no necesita tener ninguna preparación previa, no tiene que estar en ayunas porque al ser un estudio genético no es necesario, pero sí tener la boca limpia. No puede haber comido ni bebido nada al menos una hora antes, tiene que pasar una hora desde que come o se lava los dientes hasta que se toma la muestra. El paciente tiene que firmar el consentimiento informado y el formulario de solicitud. El formulario de solicitud lo rellena el especialista, solicita aquí cuál es el análisis que solicita y sobre todo lo importante es firmar el consentimiento informado porque si no, al ser un estudio genético, si no, no se podría realizar. La forma de trabajar siempre es la misma, o sea, el paciente es el que acude a su facultativo o bien a una asociación de pacientes y es esta asociación o este facultativo el que se pone en contacto con Génica y nos manda la muestra. Génica hace el análisis, le envía los análisis por correo electrónico protegidos con contraseña y es el especialista o la asociación la que le da el resultado al paciente y de esta manera le da un correcto asesoramiento genético, que es de lo que se trata. ¿Por qué? Como resumen, me gustaría indicarles por qué es importante hacer un estudio genético. Más que por qué es importante, cuáles serían las ventajas en este caso. Pues el estudio genético realizado de esta manera es un estudio muy sencillo. Al ser una muestra de células de mucosa bucal, es una muestra indolora y no es invasiva, con lo cual el paciente se queda muy tranquilo, está especialmente indicado para niños, para bebés y lactantes. O sea que la verdad es que las madres lo agradecen. Aquí en España esta prueba la hace la Seguridad Social a partir de una muestra de sangre, la hacemos nosotros a partir de una muestra de saliva y muchas madres vienen a hacerse con nosotros simplemente por no tener que pinchar al bebé. Y las muestras salen perfectamente. De hecho, sale muy bien tomando las muestras en el laboratorio o tomando las muestras en la propia consulta o en el domicilio del paciente o en la asociación, porque es una muestra de mucosa bucal, es muy sencilla y sobre todo se evitan desplazamientos al paciente. Aquí lo que queremos es hacerle la vida lo más fácil posible al paciente. Es un estudio genético que es único porque el ADN no varía y este estudio es válido para toda la vida, no hace falta repetirlo. También es un estudio innovador. Toda la tecnología del ADN ya está disponible para usar en la práctica clínica diaria y no deja de ser una herramienta muy, muy potente. Es un estudio familiar porque puede prevenir enfermedades asociadas en familiares de primer grado. Por eso es importante hacérselo a todos. La parte de genética y del estudio genético es lo que quería contarles, es lo que les he contado hasta ahora. Quizá ahora lo que a mí me interesa también es dar las gracias por haber participado en el seminario y indicarles que precisamente por haber participado en el seminario tienen ustedes una oferta de pruebas más económica durante este mes. Además, el mes de mayo es el mes del celíaco internacional, cada país lo celebra un día concreto, pero en Génica lo celebramos el mes entero, así que durante este mes todas las muestras que nos manden, si nos mandan 10 muestras, la muestra número 11 será una muestra sin coste. Así que les animo a todos a aprovechar el mes de mayo, el mes del celíaco, para ayudar a los celíacos a estar bien diagnosticados. Y nada más, lo que yo quería contarles era hasta aquí. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Yo se la resolveré encantada. Lo que pasa es que no sé si puedo verlas. A ver.
Aquí. La frecuencia de haplotipo relacionada a enfermedades celíacas son estables en todas las poblaciones. En toda la bibliografía se mantienen la frecuencia de haplotipos y sobre todo cuáles son los haplotipos que están asociados. O sea, están asociados en todas las poblaciones de Q2, HAV de Q2 y de Q8. Es verdad que en el último congreso, en los dos últimos congresos ya ha habido alguna publicación en la que se ha relacionado el DQ9 con la enfermedad celíaca. Este DQ9 es el siguiente que se asociaría, pero igualmente está igual de repartido por ahora en todas las poblaciones. Hay estudios en distintas poblaciones y siempre se mantienen. Muchas gracias, doctora Cornejo, por su pregunta. También preguntan, gracias por el webinar, mencionan que con una HLA negativa se puede descartar la enfermedad celíaca. Sin embargo, hay cierto porcentaje de enfermos que sí tienen la enfermedad celíaca sin tener HLA, ¿no? Ayer leía que era hasta un 10% de los casos. No es un 10%, es un 1% de los casos, o al menos en la población en la que nos manejamos nosotros, en población caucásica es un 1% de los casos. Pero eso es lo que ocurre en bibliografía. Yo le voy a contar el punto de vista, la experiencia que tenemos aquí en el laboratorio. Llevamos más de 4.000 celíacos diagnosticados y solamente en 2 ocasiones hemos encontrado a un celíaco que tuviera la genética negativa. Y 2 de 4.000 es un porcentaje mucho más pequeño que el 1% que yo estoy acostumbrada a ver en la bibliografía. O sea que el 1% creo que es conservador el dato. Otra pregunta que nos pregunta también Esther es, cuando nosotros recomendamos el análisis genético, no hace análisis de anticuerpos para determinar, análisis de sangre para determinar los anticuerpos, solo se sabría entonces la predisposición genética, no si la persona ha desarrollado la enfermedad celíaca o no. Pues exactamente, es justamente lo que pregunta Esther. Nosotros hacemos solamente el estudio genético porque normalmente los pacientes ya se han hecho el estudio de anticuerpos. Nosotros somos un laboratorio especializado en genética y solamente hacemos estudios genéticos, pero hay muchas veces que el paciente ya viene con el análisis de anticuerpos hecho y sale negativo y aún así quiere demostrarle a su médico que es celíaco. De hecho, estos pacientes son están muy dispuestos y saben mucho más a veces que los médicos y van por delante. Y son ellos los que le quieren demostrar al médico que quieren hacerse el estudio. Entonces, nosotros no lo hacemos, eso lo hace el paciente porque aquí lo hace la Seguridad Social, pero muchas veces es un estudio complementario, hay que hacer los dos, por supuesto. Lo que nosotros no diagnosticamos con este estudio, nosotros solamente analizamos la predisposición a enfermedad celíaca. Pregunta también José Arturo si el paciente presenta síntomas asociados a enfermedad celíaca, si se retira el gluten y mejora, ¿para qué hacer el estudio? Pues es que la única forma de saber que el paciente es celíaco es hacer el estudio. Si se retira el gluten y mejora, puede que estemos ante una enfermedad celíaca clásica o ante una sensibilidad al gluten, y en ese caso no sería enfermedad celíaca. Y el paciente necesita saber si es enfermedad celíaca o no, sobre todo porque si es un niño pequeño, por ejemplo, tiene que llevar un informe médico al colegio para que en el comedor le pongan una dieta sin gluten, pero eso solo se lo dan si es enfermo celíaco, no si su madre le ha quitado el gluten y el niño ha mejorado, entonces no tiene un diagnóstico, es que simplemente su madre cree que es celíaco pero no lo ha dicho un médico, con lo cual ese niño no tiene un diagnóstico y no podría tomar dieta sin gluten fuera de su casa. Esta es una pelea constante que tenemos los especialistas con los pacientes. Los pacientes saben que quitándose el gluten están mejor porque lo han probado un par de semanas y están mejor, pero hay veces que para hacer una biopsia y para hacer un buen diagnóstico hay que volver a introducir el gluten. Esto es bastante dramático en algunos pacientes porque porque se sienten muy mal cuando toman gluten y porque tienen unos síntomas muy desagradables, pero hay veces que es necesario, sobre todo para hacer un buen diagnóstico y luego ya se retira por completo. Esa sería una respuesta. Y otra respuesta para Arturo también sería que es muy importante saber la genética porque el resultado genético no afecta solo al paciente, también afecta a sus familiares, con lo cual si yo sé que tengo predisposición a enfermedad celíaca pero puede que no lo desarrolle nunca,
sé que se lo he transmitido con un 50% de posibilidades a mis hijos, con lo cual ellos también necesitan saberlo, porque a lo mejor en algún momento desarrollarán alguna patología que pueda estar asociada a enfermedad celíaca y así están más preparados para, eh, para enfrentarse al diagnóstico, sobre todo será un diagnóstico mucho más rápido. Me pregunta también José Arturo si en la población mexicana serían los mismos haplotipos asociados a enfermedad celíaca. Sí, son los mismos haplotipos. Se mantienen en todas las poblaciones. Son los que están clásicamente asociados a enfermedad celíaca. Y miramos todos los laboratorios del mundo, miran los mismos. También es verdad, es decir, que hay algunos laboratorios que solo miran DQ2 y DQ8 y HAS-DQ2. Hay que tener cuidado porque nosotros hacemos un tipaje completo porque el día que se descubra o que se investigue más y se asocie el DQ9 también a enfermedad celíaca, el paciente que tenga un tipaje completo hecho ya tendrá el DQ9 asociado asociado con sus síntomas, pero si no se ha hecho el estudio y solamente tiene simplemente un informe que dice no tiene DQ2 y no tiene DQ8, en ese caso cuando salga un nuevo marcador habrá que volver a repetir el análisis. Así que eso es lo que hay que evitar principalmente. Si tienen alguna pregunta más, se la respondemos. Si no, de todas formas, pueden hacernosla por escrito, por correo electrónico y nosotros les responderemos oportunamente. Les quería agradecer a todos haber participado en el seminario. Muchas gracias por haber madrugado tanto y estar aquí con nosotros y estamos a su disposición para lo que necesiten.